Castillo, referente de la izquierda, docente universitario. Vamos a preguntarle precisamente en un principio de esta entrevista acerca de la situación en la que se encuentra Gustavo Rivas, el titular de la AFI, al haber sido involucrado en este escándalo de Odebrecht, haber sido el que cobró $850.000 de coimas. Cristian, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, vos ya más o menos venías sospechando de que podría llegar a estar involucrado, ¿o fue una sorpresa para vos enterarte? No fue una sorpresa porque la denuncia venía desde hace rato. Es en el marco de una causa que ha provocado golpes importantes en toda América Latina a quienes estuvieron implicados en las coimas de Odebrecht y que acá fue desestimada por el juez Canicova de una forma increíble, ¿no? O mejor dicho, siguiendo el modus operandi de la justicia federal, que es proteger a los funcionarios de los gobiernos de turno y agarrársela con los gobiernos que se van. Pasaba en el gobierno de Cristina y pasa ahora en el gobierno de Macri. Claro. La gravedad aparte es que Rivas no es cualquier persona, que está al frente de la Agencia Federal de Inteligencia. Exactamente. Nada más y nada menos. Venía de un negocio donde los hechos de lavado de dinero son frecuentes, como la compraventa de jugadores de fútbol, donde había tenido él casos también de discusión por triangulación de jugadores, y frente a esta denuncia, lejos de darse lo que este gobierno se jactó ayer Mauricio Macri en el discurso en el Congreso. Y después vamos a tocar un poquito. El gobierno de la transparencia, sí. Lo cubrieron a Rivas, dio una explicación para nada convincente, él reconocía de las 4 transferencias que declaran en Brasil que le hicieron a él por $850.000, sí. Solo una. Sí, por la venta de un departamento, no, ¿verdad? Supuestamente los muebles del inmueble. De un inmueble, claro. Pero bueno, algo verdaderamente muy oscuro, y en vez de seguirse la investigación hasta el final, en vez de tomarle declaración por la vía que sea a quienes lo hicieron en Brasil, no, acá cierran, lo protegen al funcionario. Bueno, creo que ahora vuelve a saltar la denuncia. No es un gobierno opuesto a Macri, el país de donde sale, Brasil, su policía de investigación. Entonces, acá creo que debe reabrirse ya la causa. Y desde la Policía Federal incluso de Brasil. Le dan cauce nuevamente, así que creo que ahora no hay excusas del gobierno para decir acá no ha pasado nada, ¿no? De todos modos, él ya salió a despegarse, que no tiene nada que ver. Sí, que bueno, desconoce. él no va a decir yo cobré coimas, creo que eso sería difícil de esperar, pero es evidente, es un caso muy, muy oscuro, muy, muy oscuro. Hay que ver si era que las cobraba directamente para él o era testaferro, también está esa misma sospecha. Claro. Y bueno, lo mínimo es que la causa no puede seguir cerrada. Sí. Lo que hizo, las apelaciones que hay presentadas para que se reabra la causa, bueno, va allá, pero obvio no es un caso aislado dentro de este gobierno, ¿no? Claro, ¿qué debería hacer entonces el presidente como autoridad máxima? No, arriba debería ser apartado inmediatamente de su cargo, ¿no? Por lo menos hasta que se determine cuál es su situación real. Desde ya, y reabrirse, en el caso del Poder Judicial, reabrirse la causa. Cristian, ¿por qué crees que el presidente lo sostiene? El gobierno ha sostenido a todos sus funcionarios implicados en casos de posible corrupción, llamado conflicto de intereses, salvo cuando se le hizo imposible, como el caso de Gilligan, porque era, un funcionario menor. Pero uno tiene la lista de la cantidad de funcionarios implicados de una y otra forma en este gobierno y es abrumadora. Casi parece que para ser ministro te hacen un casting, si no tenés cuenta offshore, no vas. Vas solo si tenés plata en paraísos fiscales. Y lo otro que hay es una política de naturalizar esto, porque el gobierno naturaliza que tener una cuenta offshore no es nada. Y en realidad tener una cuenta offshore implica evasión impositiva y o fuga ilegal de capitales, que es el delito que cometen las clases dominantes. Porque los ricos no van y se roban un celular, asaltan una casa, son vehículos de los narcos para hacer esto. Bueno, narcos pueden ser, pero el delito que cometen los ricos es la fuga ilegal de capitales y la evasión impositiva. El blanqueo de capitales, por ejemplo, mostró ya, esto es un dato, no es una especulación, que $120.000 millones que reconocieron el blanqueo habían sido evadidos en forma ilegal de pagar impuestos. Se calcula que en realidad el monto de dinero de argentinos fugados al exterior, que tenían que pasar por el circuito impositivo y no pasaban, es de $400.000 millones. Entonces acá, como todos los funcionarios del gobierno de una o de otra manera incurren en esta práctica,
y digo, la propia familia Macri, implicada en los casos de los Panama Papers, el presidente en 2 casos, pero su hermano Giancarlo, su padre, etcétera, en un montón de empresas saltan de los Panama Papers. Ahora Luis Caputo, digo, donde la empresa en la cual él estaba, tenía acciones, es la que compra los bonos de la deuda argentina. Digo, en cualquier caso, esto saldría, dice, no puede durar un segundo más. Él dice, ya me fui antes, sí, pero la misma empresa está implicada en el caso. Aranguren con Shell, bueno, lo que pasa es que en la propia oficina anticorrupción hay una militante del oficialismo, que se hace la que no sé, pero ella es la que viene cubriendo. Yo todavía no vi los casos donde dice que hay que separar taxativamente funcionarios. Entonces, con Arriba sucede lo mismo, es un hombre de confianza de Macri, fue su contador cuando él estaba en la presidencia de Boca. Bueno, entonces, obvio, lo protegen, pero han hecho esto con todos los funcionarios. Porque yo creo que cuando se le empieza a pasar el cuarto de hora al gobierno, y esto que no se le daba mucha importancia, bueno, toma otra trascendencia, ¿no? ¿Qué pensás de estos debates que el gobierno está lanzando, como el aborto y los extranjeros? Porque por un lado tenés a funcionarios del gobierno implicados en este tipo de denuncias, ¿no? de evasión fiscal, pero por otro lado tenés a otros funcionarios y a otros funcionarios provinciales impulsando el cobro de la salud a los extranjeros porque supuestamente significa un costo fiscal. En realidad, todos los datos que hay es que es mínima la incidencia fiscal en la atención de extranjeros en el sistema público. Entonces, esto no tiene más que tratar de ganar una base que tenga empatía con políticas xenófobas o racistas. No tiene otra explicación porque verdaderamente no tiene ninguna incidencia relevante. Y lo otro que hay, creo que no es lo mismo porque en el caso del tema del aborto es una pelea de años del movimiento de mujeres que está logrando con su impacto, incluso que lo tome, más allá de la intención de Macri, esto se ha tenido que tomar, pero lo importante no es simplemente que se tome el caso, sino que sea aprobada la ley. Porque los miembros del gobierno, el propio presidente dijo, yo no le quiero imponer mi voluntad a nadie. Bueno, no se la imponga a nadie, aprueben la ley. Aún los que son contrarios al punto de vista de no de la legalización, sino de la realización del aborto por una mujer que en ciertas circunstancias tiene que hacerlo, bueno, que acepten esa posibilidad para que no sigan muriendo mujeres por el caso de abortos clandestinos, en general de los sectores sociales más vulnerables, que no cuentan con la posibilidad de pagarse una clínica, o que queden con enfermedades que después la van a afectar toda la vida. Entonces, acá estamos hablando de un tema de salud pública. ¿No te hace un poquito de ruido que el gobierno impulsa esta iniciativa, pero a la vez dice que está en contra? Bueno, es su contradicción y es el peligro que hay. El peligro que hay es decir, bueno, sí, qué bien, lo impulsó. Porque si todos sus principales funcionarios dicen estamos en contra, induce a los miembros de su bancada a votar en contra. Sería algo políticamente correcto, ¿no? Para es querer cuidarse. Lo que pasa es que abre una caja de Pandora que hay que ver, porque el movimiento de mujeres no se va a quedar tranquilo. El 8 de marzo, el paro internacional y la movilización va a tener la gran bandera de la legalización del aborto, ¿no? Y esto, además, contrasta con los países donde hay legalidad, no hay muertes por la realización de abortos, cae prácticamente a cero. No aumentan los casos de aborto, sino que disminuyen porque si se da una solución integral con educación sexual, con anticoncepción gratuita por parte del Estado, atención para ver las alternativas, eso disminuye. Entonces acá hay toda una gran falacia construida por un discurso supuestamente pro vida, que no es pro vida, es pro muerte de las mujeres por aborto clandestino. Entonces lo que estamos discutiendo es cómo eso se evita. Y el debate público, yo creo que va ganando un peso enorme la proporción de la población que está a favor de la legalización, ¿no? Porque si uno ve la cantidad de abortos que se realizan, son equiparables a la cantidad de nacimientos que hay. Claro. Entonces, todos los que tienen un discurso, ¿qué opinan? Que hay casi 500.000 mujeres asesinas en Argentina. Es insostenible esto. Y la criminalización, que de hecho se aplica en muy contados casos. Porque vos fijate, si toda la cantidad de mujeres que llegan a abortar, 500.000 al año, suponete que será un poco menos, es una cantidad enorme. Si llevas eso adelante, bueno, no te alcanzan todas las cárceles de América Latina. Entonces es delirante el hecho, y en realidad una gran hipocresía
social y política respecto a que esto no se legalice, ¿no? Entonces, me parece que es un trabajo de muchos años del movimiento de mujeres, que es lo que hay que reconocer, y más allá del aspecto oportunista que puede hacer que Macri lo tome, la necesidad de conquistarlo en las calles, ¿no? Entonces, la invitación que hacemos desde el PT, desde Frente de Izquierda, es acompañar y a participar activamente el 8 de marzo en la movilización y en el paro internacional. Bien. Cristian Cantillo, referente del FIT, muchísimas gracias por haber venido una vez más a Crónica. No, muchas gracias a usted.